Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de 2 Timoteo capítulo 2. Pero antes de empezar, sabemos que necesitamos la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias, Padre, por tu amor, por tus bendiciones, por tus cuidados. Gracias por permitirnos estar un día más aquí reunidos y poder seguir aprendiendo de tu palabra, Padre, de tus enseñanzas. Gracias por darnos esta necesidad espiritual que sabemos que necesitamos mucho de ti, Padre. También te pedimos, Padre, por favor, que nos ayudes. Guíanos con tu Espíritu Santo. Ayuda nuestra mente, nuestros corazones. Ayúdanos también para que guíe nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas, Padre, para que no cometamos errores, para que hagamos las cosas en la manera que tú nos pides. Ayúdanos también con la palabra, con el entendimiento de tu palabra, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces Pablo, como sabemos, esta carta estaba dirigida a Timoteo y empieza diciendo: Timoteo, hijo mío. Vemos el cariño tan inmenso que Pablo tenía por Timoteo, ¿verdad? Le tenía un cariño especial que lo trataba como a un hijo. Entonces le dice: Timoteo, hijo mío, lo que me has oído decir en presencia de muchos, enséñalo a hombres de confianza, que a su vez puedan enseñar a otros. Qué importante que hay cosas que la gente puede saber, pero hay cosas que las personas no están preparadas todavía a conocer, y entonces por eso le dice: las cosas que tú me has escuchado decir, que no las diga al mundo en sí, sino a personas que él cree que puedan valorar lo que van a escuchar y que a la vez estas personas puedan llevar esos conocimientos a otras personas más, ¿verdad? Entonces le dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos, enséñalo a hombres de confianza, a hombres que él sabe que van a valorar lo que él está diciendo y que a su vez puedan enseñar a otros, ¿verdad? Hay cosas que son importantes que todo el mundo necesita saberla, pero hay otras que las personas todavía no están preparadas para poder escuchar. Entonces, por eso Pablo le dice a las personas de confianza que tú sabes que van a poder entender y van a poder valorar lo que tienes que decirles. También dice: soporta los sufrimientos como buen soldado de Jesucristo. No te enredes en asuntos de esta vida. Como sabemos, pues Timoteo, como todos nosotros, somos humanos y pasamos momentos difíciles, momentos de sufrimiento, de dolor, ya bien sea por un ser querido, bien sea por nuestras circunstancias. Cada uno tiene, como dice, su propia mochila que cargar, ¿verdad? Cada uno tiene sus propios sufrimientos o dificultades. Pero Pablo le dice: soporta los sufrimientos como buen soldado de Jesucristo. Y es igual como nosotros también debemos hacerlo. Nosotros somos soldados de Jesús, nosotros somos parte de Jesús, estamos para servir a Jesús. Entonces tenemos que aprender a ser fuertes, aferrarnos de su energía, de su fuerza para poder hacer las cosas, ¿verdad? Y pensemos que todos los momentos difíciles que estemos pasando son momentáneos, ya van a pasar, estas dificultades van a pasar, todo en esta vida va a pasar. Entonces, que Dios nos dé a través de la oración la fortaleza que necesitamos para poder pasar los momentos difíciles. Lo importante es mantenernos firmes, sirviendo a Dios y haciendo su voluntad. Entonces, como buenos soldados en Jesucristo, tenemos que soportar estos sufrimientos o estas dificultades que tenemos que pasar. Y también le dice: no te enredes en asuntos de esta vida, no te enredes en cosas de esta vida que no valen la pena, porque lo que hay en esta vida son cosas momentáneas, pasajeras. Sigue tú enfocado en lo que es realmente importante, que es la parte espiritual, porque de esa manera va a poder ayudar también a otras personas espiritualmente. Si él comienza a mezclarse o a juntarse más con las cosas de este mundo,
pues puede llegar al momento en que comienza a pensar como piensa este mundo. Entonces eso es lo que Pablo no desea. Pablo desea que él se permanezca puro, santo, con las ideas bien claras, con el espíritu bien claro. Entonces es importante que siga enfocado en lo que es realmente importante, que son en las cosas de Jesucristo. Y es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer también. No involucrarnos mucho en las cosas de este mundo, en las cosas de enredarnos, como dicen, los asuntos de esta vida, ¿verdad? Sino permanecer siempre firmes haciendo la voluntad del Padre. Ahora, muchos se preguntarán, ¿cómo puedo hacer, verdad, para no enredarme en las cosas de esta vida? ¿A qué se refiere? Pues obviamente a los placeres que la vida da, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Una cosa es disfrutar de lo que Dios nos da y otra cosa es hacer cosas que a nuestro Padre desagradan. ¿Cómo podemos saber eso? Pues antes que tomemos alguna decisión, oremos para que sea nuestro Padre quien nos guíe. Si en lo que vamos a hacer decimos, si Jesús está a mi lado, ¿Él estará de acuerdo con lo que estoy haciendo? ¿Estará de acuerdo a donde estoy yendo? Entonces, si Jesús está con nosotros y estamos haciendo algo que a Él agrada, pues no va a haber problema. Pero si sabemos que a lo que estamos yendo o lo que estamos haciendo a Jesús no le va a agradar, pues definitivamente es algo que no debemos hacer. Entonces, Pablo también le dice a Timoteo, le dice, me alienta una gran verdad. Si sufrimos y morimos con Cristo, viviremos con Él en el cielo. Nuestros sufrimientos podrán ser grandes, pero si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Algo más que nos ayuda a permanecer firmes, a poder soportar las circunstancias, las dificultades, los problemas. Primero dar gracias a Dios porque como Pablo nos dijo, muchas veces esos problemas nos ayudan a crecer como seres humanos, nos ayuda a evolucionar. Son etapas de aprendizaje que nos ayuda a madurar, a ver las cosas de otra perspectiva. Y también, como dice aquí Pablo, nos debe servir como aliento, porque si sufrimos y morimos con Cristo, ¿verdad? Si seguimos y permanecemos siempre a su lado haciendo su voluntad, viviremos con Él en el cielo. ¡Qué maravillosa alegría! Entonces, cada vez que vengan dificultades, pensemos que eso es pasajero. Pero lo importante es seguir sirviendo a nuestro Padre, hacer las cosas como Jesús nos enseñó, porque Él nos regala algo maravilloso, que es vivir con Él en el cielo. Entonces, permanezcamos firmes. Recuerden que esto no es un cuento, esto no es una fábula, esto es real, esto es vida. Tan cierto como que tú estás ahí y existes, tan cierto como que yo estoy acá, es que Jesús va a venir y que si estamos siempre haciendo su voluntad, siguiendo las cosas como Jesús nos enseñó y no tomando nuestros propios pensamientos, pues cuando Él venga seremos una de sus ovejas y podremos vivir con Él en el cielo. Nuestros sufrimientos podrán ser grandes, enormes, gigantes, pero recordemos que nuestro Padre jamás nos da un sufrimiento tan grande que no podamos soportar. Él nos conoce a la perfección y Él sabe cuánto podemos soportar, qué tanto podemos soportar. Entonces, jamás ese sufrimiento, esa pena va a ser mucho más grande de la que no podamos soportar. Entonces, nuestros sufrimientos podrán ser grandes, pero los podemos soportar, porque nuestro Padre nos conoce a cada uno de nosotros y sabe cuánto podemos aguantar. Pero si nos mantenemos firmes, seguros, como soldados, rectos, haciendo la voluntad del Padre, siguiendo los pasos de Jesús, entonces reinaremos con Él, estaremos junto con Él en el cielo. Qué maravilloso regalo, ¿verdad? Un regalo inmerecido, porque somos tan pecadores. Cometemos tantos errores todo el tiempo, pero aún así nuestro Padre nos ama tanto que siempre nos da la oportunidad para arrepentirnos,
para enmendar nuestros errores, para poder mejorar como seres humanos, para poder acercarnos a Él, para poder cada día que tenemos de vida, poder estar más cerca a Él, hacer las cosas que le agradan a Él, enmendar, como le dije anteriormente, nuestros errores y mejorar para ser mejores hijos suyos, porque nuestro Padre amado nos llama hijos. Gracias a Cristo Jesús, que nos libera del pecado, que nos justifica a nuestro Padre, ante nuestro Padre. Entonces, amigos, no importa por las dificultades, los problemas que estemos haciendo, jamás hagamos algo que vaya a hacer daño a los demás. Empezando por nuestra familia, no hagamos algo que vayamos a lastimar a las personas que amamos. No vayamos a hacer algo que vaya a hacer daño a la persona con la que estamos trabajando o con la que estamos estudiando o con a un amigo. Tengamos siempre cuidado. Antes que hagamos algo, pensamos si lo que vamos a hacer va a lastimar a otros. Empezando también por nosotros mismos. Porque recordemos que Jesús nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tienes que empezar a amarte tú mismo, a quererte, a valorarte, a saber que eres una hija, un hijo de Dios y que tienes que hacer las cosas como Jesús nos manda. No es como el mundo dice, no es lo que la gente dice, porque todos somos seres humanos imperfectos. Es seguir el camino y la palabra de nuestro Padre. Es seguir el camino que Jesús nos mostró, que está basada en la verdad, en la luz, en la vida, porque Él es luz, verdad y vida. Entonces, no importa por los problemas que estemos pasando, mantengámonos fuertes, siempre haciendo lo correcto. Si tenemos alguna necesidad, oremos al Padre. Él está ahí siempre para escucharnos y de una u otra manera Él nos va a ayudar, enviará a sus ángeles y nos ayudará. Pero lo más importante es que no importa qué circunstancia estemos, hay que hacer siempre la voluntad del Padre, actuar siempre con verdad, con claridad y obedeciendo lo que nuestro Padre nos dice, las normas que nos dice, lo que Él nos enseña, que es ponerlo a Él primero antes que nada y luego amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque si nos damos por vencidos frente al sufrimiento y nos ponemos en contra de Cristo, porque ¿por qué sufrimos, verdad? Él se pondrá también en contra nuestra. Y esto es muy malo, ¿verdad? Porque eso nos puede llevar a alejarnos de Él y a tener un fin terrible, desastroso. Y no es lo que nosotros deseamos. Por eso es tan importante que sigamos trabajando todos los días en oración, que nuestra relación con nuestro Padre amado cada día sea más estrecha, cada día sea más unida, para que nuestro Padre siempre nos guíe en todo momento, hasta en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de reaccionar, en nuestra forma de hablar, para que nos dé esa mansedumbre, esa paciencia que es tan importante que cada ser humano tenga, no importa en las circunstancias que esté pasando. También Pablo le dice a Timoteo que habían personas que todo el tiempo estaban discutiendo, ¿verdad? De ideas falsas, tratando de manipular y, ¿cómo se dice? Dar otra imagen a la verdad, tergiversar la verdad. Entonces le dice, tales discusiones, si tú te mantienes en esas discusiones, lo único que hacen es dañar y confundir a los que los están escuchando. Apártate de las discusiones necias, pues suelen hacer caer a la gente en el pecado del enojo. Como cristianos, nosotros estamos siempre dispuestos a dar paz a los demás, a brindar amor a los demás. Si alguien quiere discutir, si alguien quiere enfrentarse, si alguien quiere buscar discusiones, pues simplemente nos alejamos de ahí, porque nosotros somos seres de paz. Eso es lo que Jesús nos enseñó, eso es lo que queremos ser, eso es lo que deseamos ser, y es eso para lo que venimos, para lo que estamos a este mundo, para servir a nuestro Padre, para ayudar dando paz a los demás y no para estar en conflictos. Entonces, si uno ve que alguien necesita ayuda, pues uno va y lo ayuda y lo guía y le enseña las palabras.
Si esa persona no desea escuchar, si esa persona más bien desea discutir, pues simplemente se le dice, se la escucha, ¿verdad? Que diga lo que tenga que decir y simplemente nos alejamos. Gracias y nos alejamos porque sabemos que es alguien que no desea aprender la palabra. Entonces, lo importante es, como dice, apartarnos de las discusiones necias, porque esas discusiones no llevan absolutamente a nada. Y más suelen caer a la gente en el pecado del enojo. Entonces, ya sea en tu hogar, en el trabajo, en el bus, caminando, en la tienda, donde estés, siempre trata de evitar cualquier discusión. Porque cuando uno empieza a discutir, por ejemplo, con la pareja, puede llegar un momento en que uno se enoje y a veces podemos decir cosas que a veces lastimamos, ¿verdad? Entonces debemos evitar eso por todos los medios. Para empezar, la mejor discusión es la que se evita, la que no existe, la que no hay. Entonces, si vemos que nuestra pareja está enojado, está fastidiado, lo que debemos hacer es mejor alejarnos, darle su tiempo, su espacio para que se relaje, para que esté mejor y luego ya podamos conversar y ver lo que pasó. Si yo soy la que estoy enojada y estoy gritando, si soy yo la que estoy de mal humor, pues mejor me alejo, respiro y prefiero evitar hablar en ese momento porque sé que voy a decir algo que puedo lastimar quizás sin querer. Entonces mejor me callo porque no tengo nada bueno que decir y me alejo hasta esperar que me sienta más calmada, que piense mejor las cosas y luego conversar, ¿verdad? No discutir, sino conversar, que cada uno dé su punto de vista y tomar la mejor decisión en lo que deseamos. Y esto debe ser igual con los amigos, entre los hermanos, entre los primos, donde estemos y a donde vayamos. Aprender a entender a la otra persona si está pasando por circunstancias difíciles y darle su espacio. Y cuando ya se sienta mejor, pues ahí conversamos, ahí le explico, ahí le enseño, ahí le muestro lo que Dios nos dice. Y también es importante que en nuestras oraciones pidamos a Dios que nos ayude con la paciencia, con el autocontrol, porque eso nos va a ayudar también a nosotros cada día a mejorar como seres humanos, ¿verdad? Entonces, esto es algo tan importante. Jamás estar listos a discutir, sino al contrario, inmediatamente alejarnos, porque las discusiones muchas veces nos llevan a pecar en el enojo, porque enojarse, amargarse es un pecado y es lo que no deseamos. Entonces, justamente esto le dice Pablo a Timoteo: apártate de las discusiones necias, pues suelen hacer caer a la gente en el pecado del enojo. Y nosotros no deseamos eso. Entonces, cada vez que vaya a haber alguna discusión o que yo voy a discutir, mejor me callo y me alejo, ¿verdad? Para evitar a cualquier forma las discusiones. ¿Sabes qué? No estoy con ganas ahorita, dame tiempo, dame paciencia. Y si es la otra persona la que está mal, dejarla, ¿sabes qué? Mejor piensa, relájate y después conversamos, ¿verdad? Es importante que jamás incitemos a la discusión ni tampoco sigamos discutiendo si sabemos que estamos enojados. Evitemos por todos los medios para poder evitar el pecado del enojo. Pero la verdad de Dios, dice, es un cimiento. Porque dice también que en las discusiones a veces se dicen cosas que durante largo tiempo uno las lleva guardadas y muchas veces las usa para lastimar a la otra persona. Y es lo menos que uno desea. Si somos cristianos, lo que menos deseamos es lastimar a la otra persona. Entonces, por eso es importante que jamás discutamos para no sacar esas cosas tan desagradables, ¿verdad? Porque dice que dos de estos dos cristianos que estaban acá, Himeneo y Fileto, dice, se desviaron de la verdad. Ahora dicen que porque estaban siempre en discusiones. Por meterse en tales discusiones, Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad. Y ahora dicen que la resurrección de los muertos ya se efectuó y con ello han debilitado la fe de algunos crédulos. Y qué triste porque ellos sin darse cuenta se están alejando de la verdad por discutir, por el enojo que tienen. Y ahora están diciendo, como dice, que la resurrección de los muertos ya se efectuó.
Entonces están haciendo daño no solo a ellos mismos, sino están haciendo daño a los demás, a aquellos que los están escuchando, porque ellos ya piensan en que ya no hay entonces en qué creer, que ya fueron engañados quizás y deciden alejarse de la palabra, alejarse de la verdad. Entonces hay que tener cuidado porque no solamente cometemos un pecado nosotros, sino podemos llevar al pecado a otras personas y alejarse de la verdad. Entonces no cometamos los mismos errores que hicieron Himeneo y Fileto de seguir en discusiones y comenzar a inventar cosas que no son verdad. Lo que sí dice Pablo, la verdad de Dios es un cimiento que se mantiene firme como dice, como esta doble inscripción. El Señor conoce los que de veras son suyos, y el que se llame cristiano debe apartarse del mal. Nuestro Padre conoce exactamente a cada uno de nosotros y nos conoce a la perfección nuestros corazones. Y sabe muy bien si lo que hacemos lo hacemos con amor, si realmente lo que servimos lo hacemos porque realmente deseamos servirle o estamos buscando otra cosa más. Entonces los verdaderos cristianos, los que realmente nuestro Padre, Él conoce exactamente a cada uno de nosotros. Tratemos de siempre hacer las cosas como Jesús nos lo enseñó. Luego dice, en una casa rica no solo hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro. Los más caros se dedican a las visitas y los más baratos se usan en la cocina. ¿Qué quiere decir con esto, Pablo? Que todos nosotros, todos los cristianos, hay algunos que realmente se están esforzando en cada día ser mejores, en cada día hacer la voluntad de Dios, en hacer su voluntad. Pero hay otros que simplemente no les interesa y comienzan a hacer lo que ellos desean hacer. Entonces, obviamente, a esas personas necias, a esas personas que sabiendo la voluntad no desean hacerla, van a ser aquellas cucharas de madera que no se usan. Pero aquellos que sí se están esforzando todos los días a través de la oración, a través del Espíritu Santo, a través de sus ganas de servir al Padre, que se están esforzando cada día, pues esas personas serán las que Dios usará en su debido tiempo. Entonces tratemos de esforzarnos cada día por hacer la voluntad del Padre. Tratemos de esforzarnos cada día por hacer las cosas que a nuestro Padre le agrada, para que de esa manera en algún momento Él nos pueda usar también. Huye de las cosas que suelen provocar malos pensamientos en las mentes juveniles y apégate a lo que provoque en ti el deseo de hacer el bien, que es lo que muchas veces hemos conversado. Cuando uno va a disfrutar de la vida, hagamos cosas que nos ayuden espiritualmente, que nos llenen la mente de cosas positivas, cosas buenas, no cosas que nos hagan daño, desde niños, desde jóvenes, desde adultos, desde mayores. Es importante que en lo que nos enfoquemos a hacer sean cosas que agradan al Padre, hasta en ver una película. Es importante que en la película que veamos no haya agresión, no haya matanza, no haya violencia, porque eso no es de Dios. La violencia no es de Dios y eso no nos ayuda en nada. No nos ayuda a sentirnos mejor ni en la mente ni en el corazón. Entonces veamos cosas que nos incentiven a sentirnos mejor espiritualmente, a seguir creciendo espiritualmente. Busquemos y veamos dónde puedo ver cosas que me ayuden a seguir creciendo como buen cristiano. Empapar mi mente y mi corazón de cosas buenas y positivas, como les decía, en lo que vamos a hacer, hasta en las canciones, en los deportes, en la música que vamos a escoger, que sean cosas que realmente honren a nuestro Padre y que no nos hagan daño a nosotros, que no lastimen, porque hay muchas canciones, por ejemplo, que a veces hablan malas palabras, dicen palabras fuertes como si fuera algo normal, y eso no es normal. Nos están faltando el respeto realmente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Usemos más bien canciones y cosas que nos hagan gozar, que nos hagan agradecer, que nos hagan alabar a nuestro Padre. Hay canciones maravillosas que nos ayudan a dar gracias a nuestro Padre, gloria a Él. Y tratemos que esto
enseñemos a nuestros hijos, a los jóvenes, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros amigos, que conozcan sobre esto y que aprendan a cambiar esas actividades que antes hacía, que los hacía alejarse de Dios, que los hacía hacer cosas que los dañaba, como películas de terror, que les da miedo, que la noche no pueden dormir y no solamente se lastiman físicamente, sino también se lastiman espiritualmente. Entonces tengamos mucho cuidado con las cosas que veamos, con las cosas que escuchemos, porque como acá Pablo mismo le dice a Timoteo, huye de las cosas que suelen provocar malos pensamientos. Huyamos también nosotros de las cosas que nos vayan a provocar malos pensamientos en las mentes juveniles, en las mentes de los jóvenes, en las mentes de los niños, en las mentes de los adultos, porque no por ser adulto estoy libre de pecado, no por ser adulto no me va a hacer daño las cosas que voy a ver, también me pueden dañar. Entonces, no importa la edad que tengamos, es importante que huyamos, que nos alejemos de las cosas que nos provocan malos pensamientos en las mentes. Y dice, apégate a lo que provoque en ti el deseo de hacer el bien. Hagamos, apeguémonos, acerquémonos a cosas que nos ayuden y nos provoquen a hacer las cosas positivas, las cosas que agradan al Padre. Entonces, veamos qué podamos hacer, veamos qué nos puede ayudar para poder seguir alentando más las cosas positivas que nos ayuden a servir a nuestro Padre en la manera que Él nos pide. Una de ellas es en su palabra. También hay muchos videos acerca de nuestro Padre. Hay muchas películas, hay muchas canciones que nos ayudan a alabar a nuestro Padre, a agradar a nuestro Padre. Entonces, tratemos de hacer esto y de llenar nuestra mente, nuestros corazones de cosas positivas, agradables, que nos impulsen en nosotros el deseo de hacer el bien. Con mansedumbre trata de corregir a los que están confundidos, porque si les hablas con dulzura y cortesía, es posible que con la ayuda de Dios abandonen las ideas erradas y crean la verdad. Y esto, hermanos, amigos, es algo que debemos hacer siempre. Procuremos que nuestro Padre nos ayude también a cada uno de nosotros a darnos la infinita paciencia, a darnos el control del temperamento, el control de nuestras palabras, el control de nuestras acciones, y que con mansedumbre tratemos de corregir a los que estén confundidos, a los que no conozcan la verdad, a los que tengan ideas equivocadas, ¿verdad? Pero con amor, con mansedumbre, tratemos de ayudar. Porque si les hablamos con dulzura y cortesía, es posible que con la ayuda de nuestro Padre amado, de Dios, puedan abandonar esas ideas, darse cuenta de lo equivocadas que estaban y que puedan creer la verdad. Todo está en las manos de nuestro Padre. Ayudemos con un granito de arena. Pongamos un poquito de nuestra parte. Ayudemos a nuestros vecinos, a nuestra familia, a las personas que están un poco lejos de nuestro Padre y enseñémosle la verdad. Leamos con ellos la Biblia. Enseñámosle qué es lo que Dios nos enseña, qué es lo que debemos actuar. Dios nos dice que debemos actuar siempre con amor, que debemos ponerlo a Él primero. No es que yo amo a Dios y hago las cosas a mi manera. Amar a Dios significa hacer las cosas a la manera de Dios, a la manera que Él nos pide, y obedeciendo a nuestro Padre y siendo guiados a través de Jesús, que nos enseñó humildad, nos enseñó a poner a nuestro Padre primero y nos enseñó a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Que Dios los bendiga, amigos, y que todos los días tratemos de estar cerca a nuestro Padre, que Dios llene su vida y sus corazones del Espíritu Santo.